fusión del espermatozoide hacia el ovocito. Casi siempre en todas las representaciones esquemáticas o en las representaciones en videos, nosotros observamos que los espermatozoides penetran al óvulo con la parte apical. Y esto sucede al inicio porque se tiene que dar la liberación de las enzimas acrosómicas. Pero finalmente, cuando el espermatozoide logra tocar la membrana plasmática del óvulo, lo que va a suceder es que esta región ecuatorial es la que se fusiona con esa parte del óvulo. Entonces, por aquí, en esta sección, es donde se vierte el ADN del espermatozoide hacia la del óvulo, ¿vale? Bien, entonces, esa es una de las principales importancias del segmento ecuatorial y la región postacrosómica. Posteriormente, bueno, encontramos ya lo que es la cola del espermatozoide, que para su estudio lo podemos dividir principalmente en la parte del cuello, un segmento, bueno, el cuello, un segmento medio, el segmento principal y el segmento caudal, la parte final del espermatozoide. Bien, importancia de esto, principalmente la región media. Bueno, obviamente que la del cuello es la que se une con la cabeza del espermatozoide, pero en la región media es donde podemos encontrar que se sitúan las mitocondrias, ¿verdad? Y las mitocondrias nosotros conocemos que intervienen en el proceso del ciclo de Krebs, ¿verdad? Donde entonces brindan energía, la energía que va a ser utilizada para la motilidad de la cola del espermatozoide, ¿de acuerdo? Entonces es sumamente importante que conozcamos que en esta región se encuentran las mitocondrias que van a generar la energía para que funcione esa cola del espermatozoide y pueda darle motilidad al mismo. Dentro del proceso de espermatogénesis, conocemos que se da paso a la formación de la gota citoplasmática. Como les había yo mencionado, no hay que olvidar que el espermatozoide es una célula y que algunas partes de esa célula fueron conformando al espermatozoide. Entonces, como la cabeza está totalmente desprovista de líquido, ¿verdad? Ya no hay citoplasma en la parte de la cabeza, en algún lado se tuvo que dirigir ese líquido, ¿verdad? De esa célula. Entonces se dirige hacia la cola del espermatozoide, de tal manera que se forma la llamada gota citoplasmática. Es totalmente normal que se forme la gota citoplasmática. Sin embargo, recuerden ustedes que esa misma gota citoplasmática se tiene que eliminar o se tiene que reabsorber cuando los espermatozoides pasan a través del conducto epididimario. Pasan muchos días, ¿verdad? Pueden ser 7 días, 10 días, 14 días, dependiendo de la especie, ¿verdad? Pero todo ese tiempo es suficiente, entre otras cosas, para que haya el proceso de maduración de los espermatozoides, para que se dé la reabsorción de la gota citoplasmática. Si no se diera la reabsorción de la gota citoplasmática, lo que va a suceder en ese espermatozoide es que no va a tener una correcta movilidad. Si no tiene correcta movilidad, ese espermatozoide no se va a poder desplazar para lograr encontrar el sitio donde se va a dar el proceso de fecundación, de tal manera que va a ser un espermatozoide que no está apto para la fecundación. Sin embargo, bueno, ya hemos visto que generalmente cuando los espermatozoides ya se encuentran en la cola del epidídimo, ya están maduros, ¿verdad? Ya se les reabsorbió la gota citoplasmática.
Claro está que siempre va a haber un porcentaje de espermatozoides con gota citoplasmática, pero ese porcentaje deberá de ser muy bajo. En un eyaculado debería de estar por debajo del 3% de los espermatozoides con gota citoplasmática. Si se aumenta el porcentaje de espermatozoides con gota citoplasmática, es un indicativo de que ese semental está siendo sobreutilizado porque está eyaculando espermatozoides inmaduros, ¿verdad? Entonces lo podemos tomar ahí como un indicativo si se aumenta el porcentaje de gotas citoplasmáticas en un eyaculado. Bien, nosotros conocemos que los espermatozoides y el proceso de espermatogénesis se da entonces al interior de los túbulos seminíferos, ¿verdad? En los túbulos seminíferos, obviamente, entonces va a haber dos tipos de células. Las primeras son las que ya mencionamos, ¿verdad? Los espermatozoides sí, pero solamente si ya llegaron a esta etapa, pero si no, lo que se va a encontrar de inicio son células germinales. Recuerden que las células germinales se encuentran dentro del desarrollo embrionario temprano, ¿ya? Esas células germinales en el desarrollo embrionario empiezan a tener divisiones celulares, ¿verdad? Una serie de divisiones celulares hasta que finalmente pasan a formar los espermatogonios, ¿ah? Y al interior de esos túbulos seminíferos, aparte de células germinales o las etapas siguientes del proceso las células siguientes en el proceso de espermatogénesis, también van a existir células de Sertoli, que tienen muchas funciones, que hemos citado algunas de ellas, que por ejemplo son células que sintetizan hormonas, ¿verdad? Como la inhibina, son células fagocíticas, son células que le dan sostén a las células germinales, a los espermatogonios, son células nutricias, tienen una gran variedad de funciones las células de Sertoli, no solamente darle sostén a las células germinales o a las demás etapas de las mismas células germinales. ¿Vale? Entonces, ya estamos viendo ahora sí cómo se va a dar el proceso de la espermatogénesis. Dependiendo de la lectura que ustedes tomen, el proceso de espermatogénesis puede estar dividido en varias etapas o en varias fases, ¿verdad? Sin embargo, todas y cada una de esas lecturas son muy similares y solamente le dan nombres distintos a las fases o a las etapas y tal vez los dividan en un mayor número de etapas, pero sigue siendo el mismo proceso. Yo se los presento para su estudio en dos fases distintas, que sería el proceso de espermatocitogénesis y el proceso de espermiogénesis. Para mí es mucho más sencillo tratar de explicárselo a través de estas dos fases, ¿verdad? Que hacer la explicación a través de varias etapas que, si bien son muy explícitas, son un tanto más difíciles de poder ir siguiendo. Generalmente esas etapas, donde tienen un mayor número de etapas o de fases, se encuentran en lecturas como el del Galina, como el del Jafés, ¿no? No quiere decir que sean malas, son buenas, tienen muchos detalles, sin embargo, para poderlo explicar cuesta un poquito más de trabajo. Y me gusta entonces esta lectura, yo lo tomo de un libro de reproducción, que el autor principal es Verdín. Es un libro viejito, ¿verdad? Su última edición fue en el año 82, pero en esta parte de la espermatogénesis nos da la información un tanto más digerida y por tanto entonces se los puedo explicar un tanto mejor. Le hace
¿Falta actualización? Sí, es claro que le falta actualización a Verdín, ¿verdad? Pero en esta parte es muy buena para poderlo explicar y darse a entender. Bien, entonces tiene dos fases, que es la espermatocitogénesis y la espermiogénesis. ¿De acuerdo? Vemos que entonces, durante la etapa embrionaria, las células germinales primordiales, ¿verdad?, van a poblar a la gónada indiferenciada. Ya traen una información genética al individuo, ya traen una información genética la gónada, ¿verdad? Ya esas células germinales se van a ir diferenciando poco a poco hacia gonocitos, ¿verdad? Y posteriormente hacia espermatocitos y las siguientes etapas de la espermatocitogénesis. Pero bueno, eso es lo que sucede en la etapa embrionaria y también en parte de la etapa fetal. Al nacimiento ya podemos observar que se han diferenciado adecuadamente los túbulos seminíferos, ¿verdad? Y encontramos ya allí a los gonocitos, ¿verdad?, que anteriormente eran las células germinales. Ya se lograron diferenciar las células que les dan soporte, que son las de Sertoli. Ya también se ha logrado diferenciar el tejido intersticial, que entre muchas otras células vamos a encontrar a aquellas células que se encargan de la síntesis de hormonas esteroides, que en este caso son las células de Leydig. Entonces ya se ha logrado diferenciar dentro del testículo todos estos componentes para el proceso de espermatocitogénesis, ¿verdad? Bien, entonces inicia con el proceso de espermatocitogénesis y este solo se puede dar a partir de que se dé la señal que sería la entrada a la pubertad, ¿verdad? Y que se pueda continuar hacia la espermiogénesis. Antes de la pubertad, los gonocitos, que para ese momento ya se van a conocer como espermatogonios, ¿verdad?, van a tener una serie de divisiones espontáneas. Cuando les menciono que esos espermatogonios van a tener divisiones espontáneas, quiere decir que lo hacen sin el aporte de gonadotropinas, es decir, antes de la pubertad todavía las concentraciones de FSH y de LH son muy bajas, son basales, todavía no está funcionando el eje hipotálamo hipófisis gonadal, ya se programó para poder funcionar, pero antes de la pubertad todavía no está funcionando. Entonces los espermatogonios que ya se encuentran en los testículos tienen la facultad de poder iniciar el proceso de espermatogénesis, pero lo hacen de forma espontánea. Y como lo inician sin el aporte de gonadotropinas, lo que va a suceder es que van a avanzar hasta la etapa de espermatocitos primarios y posteriormente se va a dar la degeneración de estos mismos. No hay problema, ustedes dirán, bueno, ¿y qué sucede con esos espermatocitos primarios? Recuerden que están dentro de los túbulos seminíferos y las células de Sertoli cumplen muchas funciones. Una de ellas es la de fagocitar. Entonces, sencillamente, ¿verdad?, esos espermatocitos primarios que ya no pudieron continuar con las demás etapas de la espermatogénesis, al degenerar, tienen que ser fagocitadas por las células de Sertoli. Y hasta allí. Posteriormente, cuando el individuo, ¿verdad?, logra entrar a la pubertad, entonces los espermatogonios, ¿verdad?, van a tener divisiones mitóticas, van a poder llegar a espermatocitos primarios y a las demás etapas de la espermatogénesis, que ya habrá iniciado entonces para este momento la espermatocitogénesis. Ya están adecuadamente diferenciadas las células de Leydig, ¿verdad? Ya están sintetizando ahora sí testosterona, ya hubo ahora sí una conexión adecuada entre el eje hipotálamo hipófisis gonadal, lo cual estimula que se dé una alta secreción de testosterona. Las células de Sertoli también ya está funcionando sobre ellas las gonadotropinas y ya pueden cumplir ahora sí con su función de una manera adecuada.
ya pueden producir o dejar pasar nutrientes, ¿verdad?, al interior de los túbulos seminíferos para proporcionárselo a los espermatogonios, le dan soporte a estos mismos, ¿ya? Hay un control endocrino por la secreción de inhibina, por ejemplo. Después de que le dan soporte a los espermatozoides, bueno, no a los espermatozoides, sino a los gonocitos, a los espermatogonios, si culminan con el proceso de espermatocitogénesis, los tienen que liberar y que estos pasen a la luz del túbulo y puedan continuar su camino hacia las demás partes de los conductos del macho. También cumplen con funciones, ¿verdad?, de fagocitosis y la síntesis de inhibinas, como ya lo habíamos mencionado. Bien, entonces vemos dentro de esto mismo el proceso de espermatocitogénesis, ¿verdad? Habíamos dicho que todo va a empezar por un espermatogonio, ¿vale? Esto es con lo que posteriormente va a contar el animal una vez que esté en la pubertad. Bien, entonces debe de existir un espermatogonio activo y un espermatogonio latente. Un espermatogonio va a tener una serie de divisiones mitóticas, que van a ser 4, ¿de acuerdo? Entonces, este espermatogonio se divide 4 veces. Entonces, espermatogonio activo tiene 4 divisiones mitóticas. Entonces, espermatogonio tiene 4 divisiones mitóticas, por lo cual entonces pasan a formarse 16 células. El espermatogonio va a formar, por un lado, dentro de esa división celular, antes de esas 4 divisiones para formar los espermatocitos primarios, va a tener una división celular, dando paso a la formación de un espermatogonio activo y un espermatogonio latente. El espermatogonio latente va a tener una nueva división celular para formar un espermatogonio latente y formar un espermatogonio activo. Y así siempre va a estar dividiéndose el espermatogonio latente para formar otro latente y un activo. Y solamente el activo, el espermatogonio activo, es el que va a tener 4 divisiones celulares para formar espermatocito primario, ¿de acuerdo? Si se dan ustedes cuenta, en todas estas divisiones, pues son mitóticas, está duplicando su material genético, está representado con 2N, quiere decir que tiene la totalidad del material genético. Cuando es espermatogonio activo, ¿verdad?, tiene 2N. Cuando es espermatocito primario, cuando son 16 células, tiene la totalidad del material genético. Cada una de esas 16 células tiene la totalidad del material genético, porque son divisiones mitóticas, ¿sale? Posteriormente, cada espermatocito primario sufre una nueva división, pero ahora es reduccional, es meiótica, ¿de acuerdo? Y quiere decir que cada uno de estos espermatocitos primarios tiene una división meiótica, pasando a formar cada uno un espermatocito secundario, ¿de acuerdo? Que ahora ese espermatocito secundario va a estar en la meiosis 1. Como eran 16 células, lo que se va a obtener para ese momento van a ser 32 células. Vamos llevando ahí la cuenta. De espermatogonio activo hasta que finalmente se obtiene espermatocito primario, van a pasar aproximadamente 15 a 17 días para el caso del carnero. Cuando el espermatocito primario sufre una división meiótica, ya reduccional, ¿verdad?, hacia acá, van a pasar aproximadamente otros 15 días. Entonces, vamos llevando a cuenta también, por un lado son 16 células que tuvieron una división meiótica y pasan a formar 32. De acá
hacia acá fueron 15 días y de acá hacia acá fueron otros 15 días, ¿verdad? Entonces llevamos 30, tal vez 32. Entre 30 a 32 días ya llevamos hasta que se forman los espermatocitos secundarios. Como estamos en la meiosis 2, posteriormente, cada espermatocito secundario sufre una nueva división meiótica, una nueva, por eso es meiosis 2. Anteriormente estaban en la meiosis 1 y posteriormente pasan a la meiosis 2. Como eran 32 células, ¿verdad? Ya fue reduccional, ya nada más tiene N, ya no tiene 2N. Eran 32 y cada una de esas células se divide, lo que finalmente se obtiene son 64 células. Para este momento, esas células se conocen como espermátides. De este paso de espermatocito secundario hacia la espermátide, solamente van a pasar algunas horas, de tal manera que no se contabilizan como días, ¿de acuerdo? Entonces, se siguen teniendo allí 15 más 15, 30, o 17 más 15, 32, entre 30 a 32 días hasta que llega aquí con algunas horas, ¿verdad? Pero como ya se los mencioné, esas no se contabilizan. Hasta aquí sería el proceso de espermatocitogénesis, ¿sí? La formación del espermatocito. Durante esta fase, bueno, las espermátides están adheridas a las células de Sertoli, obviamente, porque les están dando sustento, ¿verdad? Y bueno, pasamos a la etapa de espermiogénesis. Durante este tiempo están, y bueno, desde el anterior, están adheridos a las células de Sertoli. Seguimos entonces con el proceso de espermiogénesis. Durante este proceso, lo que va a suceder es que la espermátide o cada una de las espermátides que ya se obtuvieron, que son 64, van a pasar por un proceso de metamorfosis, ¿de acuerdo? Ese proceso de metamorfosis no va a ser otra cosa más que la elongación de cada una de esas espermátides para lograr formar la cola, ¿verdad?, del espermatozoide. Y obviamente se tienen que reacomodar, reubicar los distintos componentes de la célula, quedándose entonces en la cabeza, ¿verdad?, que ya se formó para este momento la cabeza del espermatozoide, solamente con el material genético. Y el resto de los componentes de los organelos, ¿verdad?, pasaron a formar alguna parte del espermatozoide, ¿verdad? Entonces, ese sería el proceso de espermiogénesis, la metamorfosis, ¿verdad? Hay una compactación nuclear. ¿Por qué se compacta? Porque todo el material genético se queda en la cabeza, ¿verdad? Y queda desprovisto de algún otro organelo, queda desprovisto de líquido celular, ¿verdad?, de citoplasma. Y se da la elongación para formar la cola. Se forma el acrosoma para ese momento, ¿verdad?, de la espermiogénesis. Se forma el acrosoma, que recuerden es una membrana, ¿verdad?, y se forma a partir del aparato de Golgi. También en ese proceso de la espermiogénesis se forma la gota citoplasmática, que les había yo mencionado, que es totalmente normal la formación de la gota citoplasmática en un espermatozoide. Hacia algún lado se tuvo que haber dirigido el líquido citoplasmático, y ese lugar es hacia la cola, que posteriormente se tiene que absorber, ¿verdad?, cuando pasan los espermatozoides hacia el conducto epididymario. Entonces, para este momento ya los espermatozoides están totalmente formados. El espermatozoide entonces ya se formó y se tiene que liberar de las células de Sertoli. Si lo vemos aquí en este proceso, es como si las células, los espermatogonios estuvieran por acá y poco a poco se van dirigiendo hacia la luz
del túbulo seminífero. Dentro de todo este proceso se encuentran entremezclados con las células de Sertoli, que le están proporcionando todos los elementos necesarios para que se pueda dar este mismo proceso. Llega el momento en el cual, ¿verdad?, esas células ya se han logrado diferenciar hacia espermatozoides y tiene que darse el proceso de liberación de estos espermatozoides de la célula de Sertoli para que finalmente el espermatozoide se vaya hacia la luz del túbulo o del conducto, ¿verdad?, del túbulo seminífero y pueda empezar su camino a través de el sistema de conductos del aparato reproductor del macho, ¿verdad? Entonces pasa a la luz del túbulo seminífero y posteriormente pasa al túbulo recto, del túbulo recto pasa a la red de testis, de la red de testis pasa al conducto deferente, del conducto deferente hacia la cola del epidídimo, ¿de acuerdo? Durante este proceso va a tardar aproximadamente 15 a 17 días. Recuerden que es para el caso del carnero, ¿verdad? El proceso de liberación de los espermatozoides por parte de las células de Sertoli se conoce como espermiación, ¿de acuerdo? Solamente allí, no es como tal una fase que nombremos dentro del proceso de la espermatogénesis, pero es el momento en el cual se liberan de las células de Sertoli y pasan hacia la luz del conducto. Bien, como les había yo mencionado, la espermatogénesis la podemos encontrar las diferentes lecturas con nombres distintos. Esto me parece que es los nombres que le pone Galina, ¿verdad? Hay una fase proliferativa. Yo utilicé el mismo esquemita que nos proporciona Verdín